Ya estaban encendidas las alarmas desde hace tiempo, pero ahora se avivaron de manera especial e impactaron a nivel nacional y mundial. Y esto ocurrió porque el sábado 29 de marzo de 2025, un concierto musical detonó una realidad lastimosa, estrujante y que indigna. Fue homenajeado con música, aplausos, vivas y gritos de alegría el principal líder de uno de los grupos de criminales más conocidos en México. Primero, con ese concierto que tuvo lugar en Zapopan, Jalisco. Y luego se repitió en Uruapan, Michoacán. Ahora ya es famosa a nivel internacional la banda Los Alegres del Barranco y su interpretación del Dueño del Palenque. En el marco del festival Los Señores del Corrido, realizado en un gran centro de espectáculos de Jalisco, entidad recién muy nombrada por el hallazgo del narcorrancho de Teuchitlán, y después en un teatro michoacano. Tras de que se dio a conocer ese homenaje, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió investigar lo sucedido. En tanto, el gobernador jalisciense, Pablo Lemus, aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias. Miles de mexicanos dieron a conocer a través de las redes sociales su repudio a esa clase de manifestaciones, especialmente por los conocidos como narcocorridos, porque hacen apología del crimen. Pero, ¿qué delito se puede tipificar por todo ello? Hay que revisar lo que señala el artículo 208 del Código Penal Federal de México, que dice: al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de este o de algún vicio, se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Si el delito no se ejecutare, en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponde por su participación en el delito cometido. De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra apología se refiere a un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo, y alguno de sus sinónimos que sean defensa, elogio, alabanza, ensalzamiento o ponderación. Por tanto, apología de un crimen significa emitir cualquier discurso verbal o escrito que defienda, alabe o elogie la comisión de un delito o actividad criminal. Y esa apología puede manifestarse con palabras, escritos, gestos u otras maneras de expresión que glorifican o justifican las acciones delictivas. Pero hay que subrayar que las páginas de esos conciertos de narcocorridos son solo algunas de las muchas, pero muchas de la historia nacional de violencia, inseguridad, terror, asesinatos, muerte y delitos de los más atroces. Porque resulta igualmente indignante todo lo que está ocurriendo en México y que está marcando la personalidad de los ahora niños, adolescentes y jóvenes que saben, y muy bien, de las acciones de grupos delincuenciales, especialmente en algunas comunidades. Ahora tienen que aprender en el kinder, guarderías, primarias y secundarias que deben tirarse al piso y resguardarse cuando haya balaceras cercanas. También, muchos de las nuevas generaciones mexicanas a través de las redes sociales gustan de los corridos donde relatan las aventuras y crímenes de destacados delincuentes. Hay que recordar a los menores de edad que en Sinaloa salen a celebrar el Halloween disfrazados de narcotraficantes, asesinos, con armas de juguete en sus manos o que llevan supuestos cuerpos ensangrentados en carritos de juguetes. Ahora nos asustamos de que miles de personas aplaudieran en Jalisco y Michoacán a la figura de un conocido criminal, precisamente cuando se entonaba un corrido en su honor.
¿Qué pasa con nuestra nación? De acuerdo al Organismo de Naciones Unidas para la Infancia y la Familia, UNICEF, en el 2022 en México se tenían contabilizados a más de 100,000 niñas y niños, adolescentes, menores de 18 años, que fueron desplazados por la fuerza de sus hogares a causa de la violencia. Mientras, la Red de los Derechos de la Infancia en México precisó que en el 2024 se dieron a conocer que se registraron 25 desapariciones diarias de menores de 18 años y otras cifras confiables señalan que los homicidios de niños crecieron de 6.5% en 2024 con respecto al año anterior. Ya hemos llorado por los niños y las niñas que han sido asesinados por desalmados criminales que se multiplican en diversas partes del país. Se conoce también de que muchos han sido reclutados forzosamente por los grupos delincuenciales y que los adiestran para ser sicarios o ayudar en los narcolaboratorios. ¿Se acuerdan de aquellas fotos donde aparecían niños con armas de palo o de juguete que adiestraban en la Sierra de Guerrero? A ellos, como a otros menores de edad, se les rompen sus derechos de ser felices, estudiar, vivir en familia y contribuir a que ésta sea una mejor nación. Todo ello se trunca por el clima de violencia que se ha tornado muy prolongada y la cultura del miedo que se vive en ciudades como Culiacán, que ha sido quebrada por el crimen organizado. ¿Y las instituciones públicas? Sí, ahora hay una embestida por parte del gobierno federal a través del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional contra la delincuencia organizada. Sus resultados han sido positivos y como nunca se dan los enfrentamientos, detenciones y decomisos de droga. Pero falta más, mucho más, especialmente en las escuelas y sobre todo en el hogar. Es la organización Red por los Derechos de la Infancia en México la que señala que en mayo de 2024, 5 delitos mantienen una tendencia creciente en el país y afectan especialmente a los niños y niñas. Corrupción de menores, feminicidios, lesiones, raptos y tráfico humano. Es muy clara la UNICEF al subrayar que la violencia impacta de manera importante a los niños, niñas y adolescentes, sin importar su condición económica o social. Y corren mayores riesgos aquellos que sufren abandono, negligencia, marginación, discapacidad, migración, desplazamiento forzado o que viven en entornos de violencia armada. Además, explica el Organismo de Naciones Unidas para la Infancia y la Familia que la mayoría de los casos de violencia contra los infantes no se denuncian por miedo al agresor. Temen a la difusión pública o a ser estigmatizados. Hay desconfianza a las autoridades, desconocimiento de derechos, o porque no saben qué hacer para que se castigue a los responsables de los ataques que sufrieron. ¿Qué mundo? ¿Qué país le estamos dejando a las nuevas generaciones? ¿Estamos a tiempo de rectificar el camino? ¿Es suficiente con prohibir la difusión de los narcocorridos? ¿Hay que cancelar también los videojuegos violentos? ¿Qué se hace para evitar la deserción escolar en las zonas más violentas del país? Si bien las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de salvaguardar a la sociedad en general y en especial a sectores vulnerables como la población infantil, corresponde en primera instancia a padres, madres, tíos, abuelos, a los maestros, sembrar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes especialmente las semillas de la bondad, comprensión, compasión, honestidad, trabajo, esfuerzo, dignidad y mucho más. ¿Sí? Ahora hay que convertir al hogar y la escuela como las trincheras más eficientes
para que nuestro país sea mejor. Si no, ¿qué va a suceder?